Dios los bendiga a todos. Amen, amen. God bless you all. Vamos a ver cuántas personas están conectándose para el 12 comenzar. Amen. We're just going to check and see who is here with us tonight. Amen. Let's see. Okay. Facebook Live. Dios los bendiga a los que están conectados. There's a They're couple ready? already there. Bettina, Wow. Stephanie, Melissa, Ruth Marie. Amen. Amen. José Carasquillo, Rosalí Mesa. God bless you, Rosalí. I'm glad. Estoy contento que tiene mucha gente en tu iglesia. En la mía todavía no hay ninguna. He's happy that there's a lot of people in my church, not in his. I don't have anyone yet in my church. Gloria a Jesús. Let's see here. Amen. Angie, Dios te bendiga mucho. Te extraño mucho. Oh, ahora estamos. Gloria a Jesús. God bless you. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están con nosotros. Amen, Esta amen. gente que nos respalda y nos sigue amando. Amén. Gloria a All Jesús. those people that are always Supporting us, right? supporting Love us. us and loving us, yes. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a seguir esperando algunos minutos más y ahí están los hermanos saludándose unos a otros. Qué bueno. They're saying hi to each other and blessing each other in the name of Yes. Jesus. So we are rolling. Yes, Praise Edgar, Dios te bendiga mucho. Amén. Dios los Muchos bendiga besitos. mucho. Dios los bendiga mucho allá donde están. Edgar is my sister-in-law Yes. in Very. Missouri. Yeah, the woman that loved God, huh? Yes, she does. Amen. Yes, she does. Aleluya. Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Gloria a Amen. Jesús. Aleluya. Están ahí toda la gente saludando. Qué bueno. Los extrañamos ustedes un montón también, hermana. Angie, gloria a Jesús. Los extrañamos un montón. Yes. Gloria a Jesús. Como dije antes, qué bueno es saber que hay gente, ¿verdad? Que nos aman y siguen orando por sus pastores. Amen. We are so glad. There's a lot of people that support us and love us and continue to pray for us. Y de la misma forma nosotros lo hacemos con ellos. And just the same way we do for all of you. Amen. Aleluya. Let me see here. Están con nosotros. Aleluya. Todos esos hermanos que mencionaste, gloria a Jesús, están entrando más. Aleluya. Y todavía están entrando gente guiando hacia el estacionamiento. They're driving to the parking lot. Y algunos están caminando porque el parking está más lejos. Te amamos mucho, Elba, también. Muchos besitos. Amén, amén. Yes. Igual Dios los bendiga mucho. Sandra Amén. está ahí también. Dios te bendiga, Sandra. Y Keishliana, está tu familia entrando todos los días. Keishiana, okay. Hi, Keishiana. Keishliana, God bless you. you. Esta muchacha la más Yes. bonita es sobrina mía. Gloria a Jesús. No de Judith, sino mi sobrina. Gloria a Jesús, salió a mí, salió el tío. Gloria a You Jesús. wish, you Aleluya. wish. Y toda esa familia de Judith está entrando. Gloria a Jesús. Quiero que la familia mía también entre. Gloria a Jesús de Springfield, de todos lados. Yes, yes. Gloria a Jesús, aleluya. Zoraida también, Dios te bendiga, Sorry. Toda esa gente de la iglesia son hermanos y hermanas nuestros, por la sangre de Cristo. Amen. Gloria a All Jesús. brothers and sisters through the blood of Jesus Christ. Que Amen. los amamos en el Señor mucho. Amen. Gloria a Jesús. Y vamos a comenzar ya mismo. Déjeme decirles que hoy vamos a comenzar un estudio, un libro nuevo. We're going to start a brand new book. Se llama El Libro de los Hechos. It's the book of Acts. Ajá. Si usted quiere aprender cómo fue que nació la iglesia del Señor, If you want to learn how the church of God, of Jesus Christ, was born, cómo nació el cristianismo, and how Christianity was born, pues hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de la historia de la iglesia. today we're going to start studying the book about the history of the church, The Church, que es el libro de los Hechos. found in the book of Acts. ¿Cuántos están contentos que vamos a comenzar a estudiar el libro de los Hechos? Everybody's excited, amen, that we're going to be studying this book. Amén. Está con I am, nosotros I am. Liz González, Inés Ajedo. Gloria a Jesús. Hermana Inés, it's so good to see you here. Amen. God Dios los bless bendiga you. mucho. God bless you all. Les amamos en el Señor. We love you in the love of Christ. Está con nosotros también, mira, ahí está entrando mi familia también, de parte de mi papá, Evelyn Cruz. Evelyn, God bless you. Y toda esa familia de allá. Yes. Gloria a Jesús. Qué bueno. You know, Evelyn Qué Chino, toda esa gente. Yes. Gloria a Dios. María Edilma Madrigal desde Colombia. Wow. From Colombia. María Edilma. Dios la bendiga mucho a ella y a su Que familia. bendiga, Dilma, yes. Amén. Dios los bendiga a todos. Así que vamos a glorificar al Señor, aleluya, en estos momentos. Y vamos a comenzar porque ya ha llegado la mayoría de la gente y los demás pues siguen entrando. Pero vamos a continuar
el servicio. We're going to continue the service as people continue to join in. Amén. Vamos a comenzar con una oración, cantamos algunas alabanzas y adoramos a Dios. We're going to begin with a prayer, then we'll sing a couple of songs, and we'll continue to praise the Lord. Y luego entramos en el libro de los Hechos. And then we will go into the book of Acts. Amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amen. Aleluya. Vamos a comenzar orando. Gracias, Señor, te damos Thank you, Lord, por tu presencia, for your presence, por tu bendición for your blessing, sobre tu iglesia, over your church, sobre nosotros. over our lives. Te pedimos que nos dé sabiduría, We ask for to give us que wisdom nos dé and entendimiento understanding para que podamos, Dios mío, enseñar tu so palabra. that we can teach your word. Todo lo hacemos para la gloria tuya. Everything we do for the glory of your name. No tenemos crédito ninguno. We have no credit of our own. Dios mío, no hay honor ninguno para nosotros, There's no honor to a ourselves menos que tu gracia no esté sobre nosotros. unless your grace is upon us. En el nombre de Jesús te pido In the name of Jesus, que we ask bendiga toda esta gente que están conectados, to bless all these people that are connected with que han us. venido a aprender algo más de tu palabra. Those who have come to learn more about your word. Vienen a aprender algo más de ti They come to learn more about you y también para acercarse a tu corazón. and also to draw close to your Ten heart. misericordia de todos ellos Have mercy of all of y tu them. bendición sea sobre todos ellos And your blessing be upon all of y them. premia el esfuerzo que hace cada uno de ellos. And reward their effort Aleluya, de estar conectado con la iglesia for being connected with the church. y sobre todo estar conectado contigo. And above all, to be connected with you. En el nombre de Jesús In the name of te lo Jesus, suplicamos todo. we pray. Amén. Thank you, Lord Jesus. Amén. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Jesús. Qué bueno verles a todos. Vamos a cantar al Señor todos juntos. Amen. Let's sing to Gloria the a Jesús. Lord. Amen. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuál van a cantar? Yo diría que está en cargo de todas las Amen. partes especiales. Amen. Amén. Let's sing that song that is one of our pastor's favorite. Es uno de los himnos preferidos de nuestro pastor. No lo escribí, pero es mi favorito. Sí. Uno de mis favoritos. No, he didn't write it, but it's one of his favorites. It's Amen. called A Tus Pies. Amen. At your feet. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No
grande, aleluya, glorificamos al Señor. Hallelujah. Toda la gloria te la damos al Señor, aleluya, toda la Glory honra. and honor belongs to Amen, Him. Hallelujah. aleluya. Thank you, Lord Jesus. Vamos a cantar God un is so good. cobrazo. Let's sing hallelujah, one of those. One of those Hallelujah. oldie ones, Oldie right? ones, yeah. Aleluya. Y luego comenzamos, aleluya, a estudiar el libro de los Hechos. Aleluya, la historia de la iglesia. And then we will go forward and move forward into studying, amen, the book of Acts. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan ese que dice ahí? Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Aleluya, vamos a darle a pedirle al Señor que nos dé Amen. fe. Let's ask God to give us It faith. says, give me faith, oh Lord, give me faith. Give me faith, oh Lord, I ask you. But we're going to go full speed, amen? Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, no te lo pido. Oh, Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. porque cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Give me faith, oh Lord, give me faith. Give me faith, oh Lord, I ask you. Give me faith, oh Lord, give me faith. Give me faith, oh Lord, I ask you. There are chains that need to break, there are victories to gain. Every day, every hour, give me faith. There are chains that need to break, there are victories to gain. Every day, every hour, give me faith. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, no te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Give me faith, oh Lord, give me faith. oh Lord, I ask you. Give me faith, oh Lord, give me faith. Oh Lord, I ask you. There are chains that need to break, there are victories to gain. Every day, every hour, give me faith. There are victories. Every day and every hour, give me faith. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, vamos a cantar en inglés. Give me faith, oh Lord, give me faith. Give me faith, oh Lord, I ask you. Give me faith, oh Lord, give me faith. Give me faith, oh Lord, I ask you. There are chains that need to break, there are victories to gain. Every day and every hour, give me faith. There are victories to break, there are chains that need to break. Every day and every hour, give me faith. Every day and every hour, every day and every hour, every day and every hour, give me faith. Every day, cada hora, cada día y cada hora, cada día y cada hora, dame fe. Cada día, cada hora, cada día y cada hora, cada día y cada hora, dame fe. Every day and every hour, every day and every hour, every day and
¿Cuántos se están gozando en el Praise the Señor? Lord. Aleluya. We hope you guys Bendito sea are Dios. rejoicing in the Lord as Yeah. you're singing to the Lord. Hallelujah. This is your praise to your God. Amén. Amen. Aleluya, aleluya. Qué bueno que Thank están you, con nosotros ahí. Jesus. Gloria a Jesús. Hallelujah. Estamos contentos con ustedes en la iglesia que están conectados con nosotros. Amen. Aleluya. Amen. Amén. Aleluya. Esa iglesia tan linda y tan bella que siempre está junto, unido con sus pastores. Amen. Whatever I said, you were focusing on that. I'm saying that it is good to be with the church of God, those people that really love God, Yes. love the church and love their pastor and are always united to us. Thank you for being with us. Hallelujah. And I hope you guys are having a great time in the Lord already. Yes. Aleluya. We Bendito sea el sure Señor. are. Amen. Vamos a orar por esas peticiones de los hermanos y las hermanas. Aleluya. Que necesitan oración, necesitan un refuerzo. Amen. Hallelujah. We're praying for all the petitions, amen, Amen. that you guys, everyone may have. Aleluya. Y vamos a presentarlo delante del Señor para que Dios conteste sus peticiones. And we're going Amén. to present it before our Lord, amen, so that He can answer Amén. our prayer. Aleluya. Vamos a orar. Aquellos que tengan peticiones pues pueden indicarlo con una manita virtual o Anyone that has a petition, you can make it known by posting like one of those little hands. Amén, aleluya, para saber Amen. que están en conexión y necesitan una intervención del So you know Señor. that you're in connection and you need an intervention in this prayer. Amén, aleluya, vamos a orar. Gloria a Jesús, ahí están los hermanos ya poniendo, aleluya, sus manitas en señal de conexión. Amen. Amen. Amén, aleluya, vamos a orar por esas peticiones de los hermanos que se están presentando ante el Señor. Amén, aleluya, vamos a orar, vamos a seguir orando, gloria a Jesús, por todas esas peticiones, amén, gloria a Jesús, y vamos a presentarla, aleluya, a la hermana Pastor Judy que la haga en los dos idiomas, amén, y comienza a presentar, aleluya, estas peticiones delante del Señor, amén. All right, amen. Let's just take this time and join with me. Close your eyes. Hallelujah. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hallelujah. Y vamos todos unidos a presentar estas peticiones delante del Señor. Amen. Padre Santo y Padre bueno. Father God, we thank you. Gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente delante de tu presencia y podemos, Señor, clamar a ti. Thank you because we can call upon your name, my Lord, and you answer. Thank you, my Lord. Gracias, Dios mío, por estos hermanos, Dios mío. Thank you for our brothers and sisters, Lord, that are here, Lord, asking also in union with us, Lord, in this prayer, asking you, Lord, to answer their petitions before you. Dios mío, los que están conectados con nosotros en unidad, Dios mío, pidiendo que tú contestes, Señor, las peticiones de su corazón. Dios mío, pedimos, Señor, que tú sanes, que tú, Dios mío, salve, que tú transformes. Lord, we ask that you may heal, Lord, that you save, that you transform, my Lord. Glorify your name. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras peticiones. Glorify your name in our petitions, my Lord. Hallelujah. We give you all the glory, we give you all the honor, te damos toda la gloria, toda la honra, dependemos totalmente de ti. We depend completely on you, my Lord, hallelujah. Y esperamos, Dios mío, en que tú contestes. Oh, and we wait in you as you answer these prayers, my Lord. Glorify, strengthen, my Lord, your church. Bring unity to your church. Dios mío, trae, Señor, aleluya, unidad, Dios mío. Oh, Señor, amor, perdón, bring love and forgiveness and understanding, my Lord, for the glory of your name, my Lord, hallelujah, so that your name may be glorified in everything that we do. So, que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que hagamos. En el poderoso nombre de Jesús, in the powerful name of Jesus, we pray. Amen. And amen. Thank you, Lord Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Estábamos orando ahí, estaba prendiendo ahí el Thank heater. you, Lord Jesus. We're turning on the heater, gloria a Jesús, aleluya, turning it up a little bit more, está frío afuera, gloria a Jesús, aleluya, qué bueno, Hallelujah. qué bueno, Thank you, gloria a Lord Jesús, Jesus. amén. Hallelujah. Orando por todas estas peticiones, seguimos clamando al Señor, gloria a Jesús por todos ustedes. We Así que, pray, Rosalie, we pray for your daughter, her name for healing. Daughter, her name is Tammy. She amén, has a very serious heart problem. Amen. We Amen. pray for her. We pray for healing in Jesus' name. amén, Amen, aleluya, aleluya. bien, qué bueno, vamos a seguir orando por todos ellos, la familia La familia de Santiago, Amen. David, aleluya, y todas estas peticiones que tienen los hermanos, Dios Amen. las ha escuchado todas y no se olvida de ellas. Amen. God has
all of them, and He will not forget not even one. Aleluya. Amen. Amen. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Thank Gloria a you, Jesús. Bien, vamos a Jesus. pasar al libro de los Hechos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. We're going to go now into the book of Acts. We're going to study the Word of God. Y para todas estas personas que les gustan aprender de la palabra, usted ha llegado al canal exacto. And for those who love to learn from the Word of God, you are exactly where you need to be. Gloria a Jesús. Nosotros no enseñamos la palabra de Dios para adquirir un grupo grande. We don't teach the Word of God to acquire a large group or gathering, No tratamos de enseñar la palabra de Dios para satisfacer los oídos. and we don't teach the Word of God so that we can satisfy your hearing Ni para defender una religión o denominación. or to defend a religion or denomination. Estudiamos la palabra del Señor We study the Word of y God le enseñamos and we teach it en toda honestidad in all para honesty enseñar lo que salió de la voz y el corazón de Dios. to teach what came out of the heart and the mouth of God. Aquí no venimos a inventar doctrinas, Here we don't come to invent new ni doctrines tampoco para promover doctrinas or to promote new doctrines mal enseñadas or wrong y teachings mal establecidas. or wrongly established. Así que lo que queremos hacer es buscar la sabiduría de Dios. What we want is to search the wisdom of God. Cuando usted estudia la palabra, When you study the Word of God, debe de tener algunas preguntas en sus pensamientos y en su you corazón. need to have a few questions in your mind and in your heart. ¿Quién escribió esto? Who wrote this? ¿Qué estaba sucediendo en el momento que lo escribieron? What was happening at the moment that they were writing this? Gloria a Jesús, ¿qué fue lo que inspiró Dios en ese momento? What was it that God inspired at that particular ¿Y moment? cómo podemos aplicar esa enseñanza práctica And how we can apply that teaching, en amen, una forma práctica in a practical way. en el día de hoy? Amén. Así que nosotros vamos a estar analizando y estudiando el libro de los So Hechos. we're going to be analyzing and studying the book of Acts. Amén. Y para aquellos que quieren aprender de cómo la iglesia nació y se desarrolló, And for those who would like to know how the church was born and how it continued to build itself, pues vamos a comenzar a leer el libro de los Hechos, capítulo 1. let's read the book of Acts, chapter 1. Padre Celestial, te pedimos tu bendición y tu sabiduría. Heavenly Father, we ask for your blessing and your wisdom. Que bendiga este pueblo y bendiga sus corazones. Bless this people and their hearts. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén y amén. Gloria a Jesús. Busque su Biblia allí donde ustedes están. You can look, get your Bibles, amen, and go to Acts chapter 1. Y si tienen preguntas, las pueden hacer ahí. Gloria a If Jesús. you have questions, make sure you post them. En la parte del chat. Gloria a Jesús. Amen. Aleluya. Y ahí podemos contestar sus preguntas. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach. Ok, pues ya aquí tenemos una enseñanza que aprender. So right here we have something to learn. Este libro parece que fue escrito por el mismo Lucas. This book seems to have been written by Luke. La mayoría de los estudiosos y teólogos, Most of the theologians Gloria a Jesús, están de acuerdo que parece que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. agree that Luke looks like he was the one who wrote the book of Acts. Las evidencias son The proof are que Lucas estuvo en todos los viajes de Pablo. that Luke was in every Travel. travel of, Yeah. of Paul. Yeah, gloria a Jesús, missionary travels, right? Yeah. Con el apóstol Pablo. Entonces, él también era un estudioso bastante educado. He was also very educated. Aleluya. Y aquí dice Lucas, en la primera carta, oh Teófilo, And look here in that first verse, it says in this first book, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. I wrote about all that Jesus began to do and to teach. Para los que están escribiendo, For those who are writing, este libro de los Hechos this book of Acts viene siendo la segunda parte de las cartas que escribió Lucas. it's the second part of the letter that Luke
wrote. Pues díganme ustedes cuál sería la primera carta que Lucas escribió. So you tell me, what is the first letter that Luke wrote? El primer libro The first book, y luego los Hechos es el segundo libro. and then the book of Acts is Gloria the a second. Jesús. ¿Alguien me puede contestar? Can you tell me? Pues si usted contestó el libro de Lucas So if you answer the book of Luke, o el Evangelio de San or Lucas, the Gospel of St. Luke, Mateo, Marco, Lucas, Matthew, Mark, Luke que es el tercer Evangelio, is the third Gospel. ya, la hermana Ilvia lo contestó ahí, Yeah, you're Gloria a good Jesús, answer. ya. Lucas fue la primera parte donde él le dice a Teófilo, te escribí acerca de las enseñanzas de So Jesucristo. Luke is the first part of that of the first book, the first letter that he wrote to Theophilus, telling him, I wrote about in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do. Amén. Aleluya. Ahora está escribiéndole Now he is writing la segunda the carta second y se letter, la envía a Teófilo. and he sends it to Theophilus, Aleluya, describiendo los sucesos o los acontecimientos describing the events ¿ya? De la iglesia de Jesucristo, of the Church of God, guiada completamente por el Espíritu Santo. guided completely by the Holy Spirit. Amén. So, vamos a la segunda parte del libro de Lucas. So let's go to the second part of the book of Luke. Les aconsejo que lea, Gloria a Jesús, el libro de Lucas como con el pensamiento de que es la primera parte I advise that you read this book, de Lucas. el de the Lucas. book of Luke, amen, with what kind of a mind? Con el pensamiento de que es el primer capítulo. Okay, for you to read the Gospel of Luke, understanding that it was the first book, Como si fuera una película, la like it primera was parte the first part of that book, y el libro de los Hechos como la segunda parte. and the book of Acts like the second part. Si quiere leer el libro de los Hechos y concentrarse en él y dejar Lucas para luego, lo puede hacer también. If you want to concentrate in the book of Acts first and then later on reach Luke, the book of Luke, then you can do that as well. No va a perder la secuencia. You're not going to lose the sequence. Pero aquí le escribe, parece que a un hermano que se llama Teófilo. But it looks like he's writing to a brother named Theophilus. Muchos piensan que pudo haber sido un cristiano prominente, Many things think that he might have been a very a Christian of a very prominent Christian, o que hubiese sido hasta un líder de un grupo de personas or he could have been a leader of a group of people de influencia. and having influence. No hay mucha información de Teófilo, There's not a lot of information on Gloria a Theophilus, Jesús, pero sabemos que este libro de los Hechos fue escrito, aleluya, para la iglesia del Señor. but we know that this book of Acts was written for the church of God. En el segundo versículo dice, hasta el día en que fue recibido arriba, Verse 2, until the day he was taken up to heaven, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. O sea, en el versículo 1 y 2, Lucas le dice a la iglesia, So in verse 1 and 2, Luke says to the church, en este momento a Teófilo, in this moment at Theophilus, acuérdate que te mandé una carta acerca de lo que Jesús enseñó e hizo. remember that I sent you a letter previously of what Jesus taught and what he did. Si ustedes quieren saber eso, lea Lucas. If you want to know about that, read Luke. Pero le dice, y se extiende hasta el día que fue recibido en el cielo. And he says to him, and it extends until the day he was taken up to heaven. O sea, pero que antes de irse al cielo le dio unos mandamientos a los discípulos. But before he went to heaven, he gave certain instructions to his disciples Por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, For those people who say that the Holy Spirit is an active force, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad the de Holy Dios. Spirit is that third person of the Trinity of God. Y guía, And he guides, y enseña, and he teaches, aleluya, y redarguye, and convence del he pecado. convinces of sin. Así que esto podemos hablar otro día. We will talk about that another Gloria a day. Jesús, a los apóstoles que Jesucristo había escogido. But to the apostles he had chosen. Gloria a Jesús. El versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Verse 3, after his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs
that he was alive, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. he appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Ahora, aquí está hablando de que Jesús, aleluya, llamó a unos 12 discípulos So it's talking about that Jesus called 12 disciples y les enseñó acerca del reino. and taught them about the kingdom. Ahora, les llamó luego de discípulos, después que aprendieron y los llenó con poder, les llama ahora apóstoles, no discípulos. Okay, first he called them disciples, then they were filled with the Holy Spirit, and now they're being called apostles. Gloria a Jesús. Porque la palabra discípulo significa ¿qué? What does the word disciple mean? Significa ¿qué? What does it mean? ¿Ya? Estudiante. It means a student, Uno que aprende de su maestro. one who learns from his teacher. En el original significa uno que se sienta a los pies de su maestro. In the original, it means one who sits by the feet of his teacher, Con la intención de aprender todo lo que el maestro tiene que enseñarle. with the intention to learn everything that that teacher has to teach. Los discípulos es igual que decir estudiantes. So disciples is the same thing as saying students. Pero ahora le dice y le llama apóstoles. Lucas le llama apóstoles a los seguidores de Cristo. But now Luke calls the followers of Jesus apostles. Pero aquí da una evidencia bien clara de qué es un verdadero apóstol. But here it gives a very clear understanding of what an apostle is. ¿Qué es un apóstol? What is an apostle? Lo vamos a confirmar un poco más después en el versículo 21 y 22. We're going to confirm it later in verses 21 and 22. Me han preguntado, pastor, ¿qué usted cree acerca de los apóstoles de hoy en día? They have asked me, Pastor, what do you think about the apostles of today's time? Ya, porque hay mucha gente que se llaman el apóstol tal There are many people that are called the apostle such and such, y la apóstol tal, and a female apostle, y se dan posiciones and they have positions, o se declaran en posiciones, or they declare themselves in Oh. certain positions, o otros los aclaran en posiciones de apóstoles. or others place them on those positions as apostles. Hay que tener mucho cuidado We have to be very careful, y la razón es por esta, and this is the reason why. porque una de las evidencias principales del libro de los Hechos One of the main evidence of the book of Acts que podemos aprender aquí es that we can learn is que un apóstol that an apostle tiene que haber visto a Jesús con sus ojos resucitado. had to have seen Jesus with their own eyes, the resurrected Jesus. O sea, tiene que haberlo visto morir, They needed to see him die. tuvieron que haberlo visto en la cruz del They Calvario needed to see him in the cross of y Calvary, después tuvieron que haberlo visto después de 3 días and resucitado. then seeing him after 3 days of being resurrected. Esta cualificación está aquí en el libro de los This Hechos. qualification is found here in the book of Acts. Todos esos apóstoles que tienen título de apostolado hoy, All these apostles that are being called apostles nowadays, quisiera preguntar yo, I ask, ¿vieron con sus ojos en forma literal al Cristo resucitado? did they see Jesus literally with their own eyes, this resurrected Christ? Si no, If they didn't, la palabra de posición, apóstol, the word apostle as a position no le cabe. does not fit. Dios, aleluya, Cristo estableció a 12 apóstoles. Jesus established 12 apostles, Y el Espíritu Santo, aleluya, trajo a uno más para reemplazar a Judas. and they, the Holy Spirit brought one more to replace Jude. Y de José y Matías, And from Joseph and Matthias, que fueron cualificados para hacer votos sobre ellos. they were qualified in order for them to vote for Yeah. one of them. Gloria a Jesús, tuvieron que haber visto al Señor morir They needed to see Jesus y die también tuvieron que haberlo visto resucitar especialmente. and also seen him resurrected. O sea, resucitado. Así que tengan mucho cuidado con lo que se llaman apóstoles. So be careful with those Ahora, apostles. la palabra apóstol, por tal, The word apostle itself significa enviados, means sent.
sent. Right? Okay? Uno enviado para representar a otro. One who is sent to represent someone. Y si la gente utiliza, mire, yo soy un apóstol del Señor y he sido enviado a predicar la palabra, And if someone uses, I am an apostle of God and I've been called to preach the word, por motivo no posicional, not in a way of having the position ni promociones or promoting sobre los themselves demás, over others, sino porque se siente que Dios lo envió a predicarle a la gente, but because they feel that God has called them to preach to people, pues no tengo un problema con eso. then I don't have a problem with that. Pero cuando una persona dice, yo soy el apóstol tal, But when someone calls themselves the apostle such and such, tratando de alinearse al nivel de los apóstoles que Jesús llamó, trying to align themselves in that level of the same apostles that Jesus called, tratando de buscar elogio y poder sobre la gente, trying to find the power over people and just being over people, como lo tuvieron los apóstoles, as the apostle had, ahí yo tengo un poco de problemas. then I have some kind of some problem there. Mira, hermano, no busque posiciones, Don't look for positions. no busque por fama, Don't look for fame. busca una relación con el Espíritu Santo Look de for Dios. a relationship with the Holy Spirit of God. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. Seguimos hacia adelante. El versículo 3 dice, no, el 4. Verse 4. Y estando, perdón, no, en el 3 hay un detalle bien importante. ¿Cuántos días estuvo Cristo en el mundo después que resucitó? This is a very important detail in verse 3. How many days was Jesus on earth when he resurrected? 40 días, sí. 40 days. 40 días después de resucitado estuvo con los apóstoles y los seguidores de él. Jesus was together with his apostles and his followers for 40 days after he resurrected, Hablándole acerca del reino de Dios. talking to them about the kingdom of O God. sea, le estaba enseñando a ellos que este mundo es temporal. He was teaching them that this world is just temporary. Aleluya. Y que un día tenemos que aparecer en el reino de Dios con Cristo frente a frente. And one day we will be confronted in the kingdom of God face to face with Jesus. Amén. Y estando, el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, Verse 4, on one occasion while he was eating with them, he gave them this command. sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Y le dice un plan de tiempo. And he gives them a certain time. Le dice, dentro de no muchos días. He says to them, amen, in a few days. Cuando ustedes leen los evangelios, When you read the Gospels, ustedes leen y pueden aprender que Jesús habló del Espíritu Santo. you know that Jesus spoke about the Holy En el Spirit capítulo 14, 15 y 16 de Juan, in the book of John, chapter 14, 15, and 16. pueden aprender, aleluya, del reino de Dios y de la manifestación del Espíritu You can Santo. learn about the kingdom of God and the manifestation of the Holy Spirit. Y habla del Espíritu Santo con atributos de persona. And talks about the Holy Spirit with attributes of a person. Y le atribuye el poder del mismo Dios. And it attributes the Holy Spirit the power of God. Así que aquí dice ahora que Jesucristo le mandó a los apóstoles, a los discípulos, ir a Jerusalén y esperar allí. So it says here that Jesus commanded them, amen, to go to Jerusalem and wait there. Y dice el 5 que Juan los bautizó con agua, And verse 5 says that John baptized them with water. pero dijo, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo de aquí a no muchos días. But he says to them, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Ahora, vamos a aprender lo que es el bautizado por el Espíritu Santo un poco hoy, también el viernes que viene. So let's learn what it is to be baptized by the Holy Spirit. We'll learn some of it today and some next Friday. Porque qué mucha confusión hay acerca del bautismo del Espíritu There's a Santo. lot of confusion in regards to the baptism of the Holy Spirit. Y qué mucha enseñanza y errores hay en las iglesias And a lot
lot of teachings and erroneous teaching found in certain churches acerca del bautismo del Espíritu Santo. in regards to the baptism of the Holy Spirit. Y eso se va a enfocar mucho en el capítulo 2. And we're going to focus a lot on that on chapter 2. Pero dice el versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? In verse 6 it says, Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? O sea, le estaban diciendo, Señor, este va a ser el tiempo donde tú vas a ser el rey de reyes y señor de señores. They were asking him, Lord, is this the time where you're going to be the King of Kings and Lord of Lords? Vas a castigar a los romanos y a sacarlos de donde están en poder para tú reinar sobre nosotros. Are you going to remove the Romans, remove them from power so that you can be king over us? Y todos esos juicios de los cuales hablaste de los últimos días pasarán en este tiempo And ahora. all those judgments that you spoke about for the last days, is that going to happen now? Mire lo que le contesta And Jesucristo. look what Jesus answered. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, el 7. In verse 7, and he said to them, It is not for you to know the times or dates Que el Padre puso en su sola potestad. that the Father has set by his own authority. El versículo 7 habla de que no les tocaba a los discípulos, a la iglesia de ese tiempo, saber lo que iba a pasar en los últimos tiempos. So in verse 7, it's just saying that it was not for that church at that time to know what was going to happen in the future. O sea, claramente les dijo, mi final, el tiempo de los finales, no es para este tiempo. Clearly he said to them, the end of days is not for this time. Él dijo, eso lo sabe mi Padre. This my Father knows. Pero dijo el 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Y me serán testigos en Jerusalén. And you will be witnesses in Jerusalem. Nótese que le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciba el poder. Just remember that he told them not to leave Jerusalem until they receive the power. Y aquí menciona a Jerusalén primero. And it mentions Jerusalem first. En toda Judea, And in all Judea, que quedaba al norte de esa it área, was found in the north of that area, en Samaria and Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Así que le dijo, ustedes van a ver, le dijo, ustedes van a recibir poder hasta lo último de la tierra. So he told them, you're going to receive power until the ends of the earth. Van a ser testigos hasta lo último de la You're going tierra. to be witnesses to the end of the earth. No había nadie en América. There was no one in America. América no era América. America was not America. Era una tierra sin habitantes. They were just a land with no people. Por lo menos de lo que conocemos en la historia, At least from what we know about this history, si habían algunos nativos, if there were certain natives, no lo sabemos. we don't know. Pero no había tanta gente como para poblar el planeta entero. But there was enough, a lot of people in order to populate the whole planet. Y los barcos apenas se estaban desarrollando And the ships were actually just recently been being built y fortaleciendo para tomar viajes largos. and being built strongly in order to be able to travel long distances. So Jesucristo profetizó diciendo que la tierra, aleluya, iba a ser poblada So Jesus prophesied that the earth was going to be populated y que la predicación iba a llegar hasta lo último de la tierra, o sea, el planeta entero. and that the preaching will reach up until the ends of the world. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Y dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Verse 9, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. O sea, él estaba diciendo a ellos, contestándole la pregunta, So he was telling them and answering their question, Señor, ¿tú vas ahora a ser el rey de nosotros? Lord, are you going to be our king? Ya mismo van a venir los juicios y acabar a toda esta gente y vamos a adquirir esta tierra para nosotros. The judgments will come now and destroy all these people, and then we're going to have the land for ourselves. Y Jesucristo le explicó y le dijo, no, todavía no les toca a ustedes saber esto. And Jesus explained to them, it's not your time to know
the times. No le toca experimentar este momento, It's not for you to experience this moment, pero los voy a llenar del Espíritu Santo. but I'm going to fill you with the Holy Spirit. ¿Para qué dice aquí? Quiero que me entiendan a mí porque ahora es que vamos a entrar en esto del Espíritu Santo de I Dios. want you to understand because we're going to go into what it is to be filled with the Holy Spirit. Dijo, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que es el versículo 8, Verse 8. léelo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Where you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Oh, mire el propósito, porque hay muchas iglesias equivocadas. Just look at the purpose because there's a lot of churches that are mistaken. Hay muchas iglesias que se creen que el hablar en lengua y el brincar tanto en el Espíritu Santo es para hacer un show dentro de la There's iglesia. a lot of churches that believe that the dancing in the Spirit of God is just moving around and just doing a show. El Espíritu de Dios se manifiesta para edificar la iglesia, The Spirit of God manifests Himself to edify the church, pero es con un propósito especial. but it is for a special purpose. Dice aquí, y me serán testigos en Jerusalén y hasta lo último de la It tierra. says, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and the ends of the earth. El Espíritu de Dios es dado a los creyentes para capacitarlos The Spirit of God is given to believers to equip them, a todos los creyentes que dan sus corazones a Cristo en to verdad. all believers who accept Jesus and give Him their hearts in En una spirit forma and in honesta. truth and in Yeah. an honest way. El Espíritu de Dios los llena y los capacita. The Spirit of God fills them and equips them. Y de esto vamos a estar hablando un poco más después. We're going to be talking about that a little later Pero on. ellos ahora se sorprenden, But they are astonished porque ahora ven cuando Jesús termina estas palabras y se levanta. because Jesus, as soon as he finishes saying these words, he is taken up to heaven. Oye, se levanta el cielo y una nube los cubrió de sus ojos. And a cloud covered them. Una despedida. It was a goodbye. Aleluya, me imagino que estaban tristes I imagine that they were saddened porque acabaron de perder al Señor que tanto ellos aman. because they just finished and they lost the Lord that they loved so much. Y perdieron la presencia de Él con ellos. And they lost His presence with them. Me imagino que estaban pensando, pero ¿quién nos va a guiar? I could imagine them thinking, who's going to guide us? ¿Y quién nos va a proteger? Who's going to protect us? ¿Quién nos va a ayudar y sanar? Who's going to help us and heal us? Jesús ya se fue. Jesus left. Gloria a Jesús, aleluya. Pero dice el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Verse 10, they were looking intently up into the sky entre tanto que Él, Jesús, se iba, as He, Jesus, was going. gloria a Jesús, yo estaba mirando arriba, Señor, vuelve otra vez. They were looking up, Jesus, come back. No te vayas. Don't leave. O por lo menos, Señor, llévanos contigo. Or at least take us with you. Gloria a Jesús. Dice, "He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. When suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Dijeron los cuales también le dijeron, And they said to them, varones galileos, Men of Galilee, ¿por qué están mirando al cielo? why did you stand here looking into the sky? ¿Qué pregunta? What kind of question? ¿Por qué los ángeles le preguntan a los apóstoles Why did the angels ask the apostles y a toda aquella gente and all those people que who fueron were there? aproximadamente 600 personas There were approximately 600 people que eran seguidores del Señor, and they were followers of Christ. que lo vieron con sus propios ojos ascender al cielo? Saw him ascending to heaven with their own Y eyes. si están mirando arriba, And if they're looking up, es porque han acabado de perder al Señor. it's because they have just lost their Lord. Están tristes, They're saddened. se sienten solos, They feel alone. inseguros. They fear uncertain. Y los ángeles le preguntan por qué están mirando al cielo. And the angels ask them, why are you looking up to heaven? Me imagino que ellos miraron a los ángeles. ¿Por qué nos está preguntando? Obviamente se nos fue el Señor. Imagine them saying, why are you asking that? Obviously, our Lord left. Me imagino algunos de ellos estaban llorando. I imagine many of them were crying Porque en una despedida de alguien que uno ama, uno llora. because when you say goodbye to someone that you love, you cry. ¿Sí o no? Cuando usted se despide de un familiar querido que se va a ir a un lugar When lejos you say goodbye to someone who's going to be leaving far away y no regresa, and it's not to come back, usted va a llorar y se va a sentir. you're going to
feel hurt, you're going to cry. Ellos me imagino que se sintieron así. I imagine them, they felt like that. Pero mira las palabras siguientes de los ángeles. But look what the words of the angels were. Le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, que ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, así vendrá como le han visto irse al cielo. Praise God. The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Alguien diga aleluya. Someone say hallelujah. El mismo Jesús que se fue, The same Jesus Y- that has been taken. y son dos asuntos, aquí hay dos asuntos. There's two things here. Óigame bien, Él se fue He was taken y ustedes están tristes. and you are saddened. Número uno, se fue. First, he left. Y el segundo, ¿de qué forma se fue? And second, the way that he left. Ellos le dicen a los que están mirando, The angels tell the people that are looking up, a las casi 600 personas testigos de este evento, or of these eyewitnesses, almost 600 of them, le dice, se fue, they tell them he left, pero así como se fue, va a volver otra vez acá. but he will come back in the same way that you see him go. Esto es una promesa grande, This is a great promise de que Jesús que se fue va a volver otra vez. that Jesus that was taken, he's going to come back again. ¿Cuántos lo creen así? How many of you believe it so? Pues si la palabra lo The dice, Bible says it. que se fue, pero viene otra He vez. was taken, but he is coming back. Gloria a Jesús, pero la segunda parte es, The second part is, así como le han visto irse, the same way you have seen him go, así Él va a volver otra vez. he will come back. Él viene en una nube. He will come back in a cloud. Primera de Tesalonicenses 4, 1 Thessalonians chapter 4, verso 16 al 18. verse 16 to 18 Confirma que Jesús va a regresar en las nubes. confirms that Jesus will return in the clouds. Aquí dice que las nubes lo ocultó de ellos y se lo llevaron. It says that the clouds were around him and hid him from their sight. Se fue en las nubes, He was taken up in the clouds. literalmente. Literally, Hay una secta there is a sect. que enseña y dice que eso no quiere decir que Jesús estaba en las nubes, That doesn't mean that Jesus was in o the sea, clouds. que venía en las nubes, mejor dicho. Better said that he was coming in the clouds. En Tesalonicenses 4, In 1 Thessalonians sino 4, que viene con las nubes, but that he will come with the clouds. como si fuera con la gente. As to mean that he's coming with people. Eso no es así. And it's not like that. Viene con gente, He is coming with people. viene con sus He's ángeles coming with his angels. más tarde en Apocalipsis. Later on in Revelation. Pero oiga bien, Él viene en las nubes, But he is coming in the clouds. porque aquí confirma que Él se fue con las nubes. Because here it confirms that he was taken with the clouds. Pero en, in the clouds. en ninguna parte aquí dice que se llevó la gente con Él. But nowhere here it says that he took the people with him. So aquí las nubes no significan multitudes, So here the word cloud doesn't mean a multitude, sino nubes literales. but literally a cloud. Y así mismo Literal cloud. ha de regresar en las nubes para esperarnos y levantarnos a nosotros al cielo. And this is the same way he will come, amen, to take us with him. Amén. ¿Cuántos creen en la venida del Señor How many of Jesucristo? you believe in the coming of Jesus Christ? ¿Cuántos quieren irse con el Señor cuando Él venga? Many of you want to go with him when he comes. Amén. Amen. Aleluya. Dice entonces el 12, Verse 12. entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, el cual está cerca de Jerusalén, near Jerusalem, el monte de los olivos. the Mount of Olives, Camino de un día de reposo. a Sabbath day walk. O sea, está especificando en qué lugar ellos fueron a esperar el poder del Espíritu Santo. It's just talking about exactly where they waited for the power of the Holy Spirit. El 13, y entrado subieron al cuarto alto, aposento quiere decir un cuarto alto, Verse 13, when they arrived, they went upstairs to the room, probablemente un segundo piso, probably a second floor. que fue la práctica de Jesús de tomar la Santa Cena con ellos, It was where el lugar Jesus, donde Jesús practicaba la Santa Cena con the ellos. place where Jesus would take
the bread. Yeah. Right. Similar a ese lugar. Similar to that place. Amén. Dice, y entrados subieron al cuarto alto donde vivían o estaban Pedro y Jacobo. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, Juan, Andrés, Felipe y todos los discípulos. James and Andrew, Philip and all the disciples. Amén, aleluya. Y dice aquí el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Verse 14, they all joined together constantly in prayer, Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Amén. Lucas está describiendo quiénes estaban ahí. Luke is describing who was there. Había muchas mujeres que se llamaban María. There were many women that were called Mary. El nombre de María viene desde el Antiguo Testamento. The name Mary comes from the Old Y Testament. quiero darle un pequeño paréntesis de lo que quiere decir el nombre de And María. I want to tell you, just in a parenthesis, what the name Mary means. María viene de la palabra Mara, Mary comes from the word Mara, que significa agrio. that means Perdón, bitter. amargo. Amargo means bitter. Bitter. El nombre de María significa amargura. The word Mary means bitterness. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, mucho tiempo atrás, many years ago, miles de años atrás, thousands of years ago, Moisés llevó al pueblo al desierto. Moses took the people to the desert. Tenían sed. They were Y thirsty. cuando fueron a tomar agua, When they went to drink water, las aguas estaban amargas. the waters were bitter. No se podían tomar. They couldn't drink it. El pueblo se quejó The people complained contra Dios. against God, Criticó contra Dios. criticizing God. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Why did you pull us out of Egypt? ¿Para morir en el desierto de sed? Die in the desert of thirst? Dios le dijo a Moisés, And God told Moses, corta aquel árbol y tíralo en el agua. cut that tree and throw it in the water. Y las aguas se endulzaron. And the waters turned sweet. Y todo el pueblo bebió. And all the people were able to drink. Y Moisés llamó esas aguas And Moses called those waters las aguas amargas, the bitter waters. las aguas de Mara, The waters of Mara. las aguas de María, The waters of que Mary. significa las aguas amargas, But it means the bitter waters. que también significaba contiendas contra Dios. That it also meant complaining? Contending Contending against God. against God. ¿Por qué María fue escogida con ese nombre So why was Mary chosen with that name? que te dice el nombre de amarga? That means bitter. En vez de llamarle sweetheart, Instead of calling her dulce corazón, Dulce Corazón, o experiencia máxima, or greatest experience, a Oh. personal experience, o honorable porque tuvo al Mesías. or honorable because she gave birth to the Messiah. Porque recuerde Because remember, que el ángel Gabriel le dijo a María, the angel Gabriel told Mary, bienaventurada, ¿cómo se dice? Blessed. Blessed, porque en ti se halla, aleluya, el Mesías, el Salvador del mundo. because in you, the Savior of the world is found, El Mesías. the Messiah, Pero le dijo a ella también, which he also told her. y esto es una gloria, una bendición grande para ti, And this is a great blessing for you. pero una espada traspasará tu corazón. But a knife or a sword will pierce your heart. Por el dolor que iba a pasar ella For the pain that she was going to go through. al ver a su hijo pasar por toda la crucifixión, la pasión de la By crucifixión. seeing her son going through the whole crucifixion. So ella te iba a doler bastante. She was going to hurt a lot. Interesante. En aquellos días, dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Verse 15, in those days Peter stood up among the believers, y entre los reunidos eran como 120 en número. a group numbering about 120. Oye, esto me trae la atención. Habían casi 600 personas testigos visuales de lo que de cuando Cristo se fue. There were 600 people that actually saw Jesus being taken up.
Y él los mandó a esperar en Jerusalén, And he told them to wait in Jerusalem, en ese cuarto del segundo piso. in that room on the second Y allí floor. estaban los discípulos, And the disciples were y there, estaban las Marías, and the Marys were there. había muchas There Marías, were many Marys, y había muchos creyentes de Cristo, seguidores de Cristo allí. and there were many believers of Christ in there, Pero ya no habían casi 600. but there were not 600 of them. Solamente quedaron 120. There were only 120. ¿Qué pasó con los demás? What happened to the rest? Él le dijo, esperen allí hasta que descienda el poder del Espíritu He Santo. said to them, wait there until the Holy Spirit descends. ¿Dónde estaban los otros 400 y algo de personas? Where were the others 400 and something people? ¿Se habrán cansado Did they grow tired de esperar of waiting y se fueron? and they left? ¿Se habrán ido a sus trabajos? Did they go to their jobs? ¿Se habrán ido a sus hogares? Did they go to their homes? ¿Habrán perdido su fe? Did they lose their faith? No sé, la cosa es que dice que habían 120 aquí. I don't know. What it says that there were 120 of them. Y dice el 16, varones, hermano, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Brothers and sisters, the Judas. scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, Que fue guía de los que arrestaron a Jesús. who served as guide for those who arrested Jesus. 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. He was one of our number and shared in our ministry. Ahora está hablando del discípulo que No. traicionó a Jesús. Now he's talking about the disciple that betrayed Jesus. Mira cómo le dice. Look how he calls them. David profetizó de este sujeto. David prophesied about this man. Está hablando de David que mató a Goliat. Talking about David, the one who killed Goliath. 1500 años antes de este episodio. 1500 years before this. Dice, David testificó acerca de esto. Says David testified concerning Que this. uno de los que decían que amaba a Jesús y caminaba con Jesús, That one who walked with Jesus, mismo lo traicionó. he was going to betray him. Y era contado entre ellos. And he was counted among them. Y tenía parte en ese ministerio. And he was part of that ministry. Este pues con el salario de su pecado e iniquidad adquirió un campo. With the payment he received from his wickedness. Antes de decir esa parte, déjeme decirle algo de Before I aquí. say this, let me just say this. Note que a Jesucristo no lo traicionó uno de afuera. Just know that Jesus was not betrayed by someone from the outside. Uno de los que él sanó de afuera, de los discípulos, no fue el que lo traicionó. One of those people that he healed from the outside, he was not the one who betrayed him. No fue uno de los que comió de los panes y los peces, que estaba por allá siguiéndole de lejos, que el que lo traicionó. Or those who were following when they were eating the fishes and the breads. El traidor. The one who betrayed, La the traitor, traición vino de uno que estaba bien cerca de Jesús. the betrayal came from someone who was very close to Jesus. ¿Ha sido usted alguna vez traicionado por alguien que está cerca de usted? Have you ever been betrayed by someone who is close to you? Nosotros hemos sido traicionados We have been betrayed de personas que se supone que estén cerca by people who are supposed to be close. por X o Y razón, By X or Y reasons, nos traicionan. they betrayed us. A ustedes no han traicionado. They have betrayed you. Gloria a Jesús, pero esperamos But we await que nosotros no traicionemos a nadie, that we don't betray anyone. los que somos guiados por el Espíritu Those who are guided by the Spirit, para buscar la voluntad del Señor. looking for the guidance of the Holy Spirit. Si a Cristo lo traicionaron, If Jesus was betrayed, espere traición de algunas personas. then just expect betrayal from certain people. Pero nosotros como pastores tenemos y confesamos que tenemos una iglesia buenísima. But us as pastor, we confess that we have a very good church. Y gracias a Dios por todos ustedes And we thank God for all of you que no nos traicionan, sino que nos aman. that love us and does not betray us. ¿Tú sabes cuántas personas dicen, pero es que yo te amo, pastor? You know how many people say, but I love you, pastor, Y nos dejan. and they leave.
Pero gloria a Dios que los tenemos ustedes, So praise God that we have you guys que verdaderamente aman a Dios, that really love the Lord, aman su iglesia love the church, y aman a sus pastores. and love your Sigan orando por pastors. nosotros. Continue to pray for us. Y sigan apoyando en el ministerio, Continue to support our porque ministry Dios es bueno. because God is good. Gloria a Jesús. Dice el 18, oiga bien como Judas, el Iscariote, Just let's see how Judas the Iscariot murió. died. Dice, este pues con el salario de su iniquidad, With the payment he received for his wickedness, le dieron 30 piezas de plata. he was given 30 pieces of silver Por traicionar a Jesús. for betraying Jesus. Wow. Dice que compró un campo Says that he bought a field. y cayendo de cabeza There he fell se headlong. reventó por la mitad His body burst open, y todas sus entrañas se derramaron. and all his intestines spilled out. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Everyone in Jerusalem heard about De this. tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. So they call that field in their language Akeldama, that is field of blood. David lo profetizó 1500 años antes de que sucediera esto. David prophesied that 1500 years before it happened. Dice en el 20, porque está escrito en el libro de los Salmos que escribió David. Verse 20, said Peter, it is written in the book of Psalms that David wrote, Sea hecha desierta su habitación y que no haya quien more en ella y tome otro su oficio. may his place be deserted, let there be no one to dwell in it, and may another take his place of leadership. So David escribiendo los Salmos fue inspirado por el Espíritu So Santo. David writing the Psalms was inspired by the Holy Spirit. 1500 años antes. 1500 years before, Habló de Judas. he spoke about Judas, Habló en el lugar donde iba a morir and he spoke about the place where he was going to y die, habló de la persona que iba a reemplazarlo and también. he spoke about the person who was going to replace him. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amen. Dice en los evangelios que Judas se ahorcó. In the gospel, it says that Judas hung himself. Si juntamos lo que dicen los evangelios If we unite what the gospels say con esto que está aquí, with this that is being read here, parece que se ahorcó en un árbol que estaba sobre un precipicio. it looks like he hung himself from a tree that was at the edge of a Mountain or a cliff. cliff. Y ahí cuando se ahorcó, quizás se partió la soga o la rama del árbol Or the branch then might have broken, y cayó hacia abajo. and he fell down. Y ¡puf! Está bastante crudo lo que habla ahí. Very raw. Describe el final de una persona mala y Describes egoísta. the end of a person who is bad and El que traicionó al mismo Jesús. Betrayed. who betrayed Jesus himself. Terminó 2 veces muerto. He ended dead twice, Wow, 3 veces. 3 times. Ahorcado, Hung, explotado burst open, y en el infierno. and in hell Por haber traicionado a Jesús. because they betrayed Jesus. Pero aquí dice el 21. Verse 21. Después que Pedro explica esto, After Peter explains this, estamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. we are in chapter 1 of the book of Acts. Para aquellos que ingresaron hace poco, For those who are just recently joining, dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, verse 21, therefore it is necessary to choose one of the men who had been with us the whole time the Lord Jesus was living among us, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us. uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. For one of these must become a witness with us of his resurrection. ¿Se acuerda que le dije antes que le iban a explicar el versículo 21 y 22? Remember before I said I was going to explain verse 21 and 22? Un apóstol es una persona que ha vivido y ha visto a Jesús resucitado. An apostle is someone who has seen Jesus resurrected, No en un ámbito espiritual, not in a spiritual way, sino literalmente. but literally. Esto es lo que está hablando aquí. That's what it is saying Dice, here. tuvo que haber caminado con nosotros He had to have walked with us y estado entre nosotros and be
with us. So vamos a estudiar esto bien. So let's study this. Jesús llamó a 12 discípulos Jesus called 12 disciples que siempre estaban con él. that were always with him. Pero aquí somos testigos But we are witnesses de que here había más hombres that there were more men y mujeres and que women también seguían a Jesús that also followed Jesus en todo momento. at all times. No eran de entre los 12, It wasn't among the 12, pero eran entre los seguidores fieles de Jesús. but they were among the faithful followers of Christ. Y dice aquí desde el bautismo de Juan It says here from John's baptism hasta que él resucitó, to the time when Jesus was taken up, han estado siempre con nosotros. they've always been with us. Y el 23 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. So they nominated two men, Joseph called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Y orando los apóstoles, orando los discípulos, Then they prayed, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, Lord, you know everyone's heart. muestra cuál de estos dos has escogido, Show us which of these two you have chosen para que tome la parte de este ministerio y el apostolado, to take over this apostolic ministry, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. which Judas left to go where he belongs. Óigame bien lo que le voy a decir. Judas se fue Judas left, y Judas traicionó, and Judas betrayed. pero no afectó la obra de Cristo. But then he did not affect the The work of Christ, amen. right? The church of Christ. El que quiera irse y Whoever, apartarse del Señor, whoever wants to leave and depart from the Lord, vamos a tratar lo posible de que no se aparten. we're going to try as much that you do not depart, Pero es la decisión de cada cual. but it's your decision. ¿Me están entendiendo? You understand? Pero la gente que se va, But people that leave, porque se van no quiere decir que la obra de Dios se cae. it doesn't mean that because they leave, the work of God in the church La- will break apart. La gente no es la que sostiene la obra del Señor. The people are not the ones that hold up the work of the church El que sostiene la obra del Señor es el Espíritu Santo de Dios. or the work of the Lord, I meant. It's only the Holy Spirit who maintains it. Se van uno, Some people leave, Señor trae otros. and the Lord brings others Aleluya, para hacer el trabajo que hay que hacer. to do the job that needs to be done. La obra es del Señor. The church is of God. La iglesia no es de nosotros. The church is not ours. La iglesia no es del pastor Joey. The church doesn't belong to Pastor La Joe iglesia no es del pastor Judy. or Pastor Judy. La iglesia es de Jesucristo. The church belongs to Jesus. El Espíritu Santo de Dios es el que la sostiene. The Holy Spirit of God is the one who supports Dice, it. y le echaron suerte el 26. 26, then they cast lots, Y la suerte cayó sobre Matías. and the lot fell on Matthias. Y fue contado con los 11 So apóstoles. he was added to the 11 apostles. Hemos terminado el capítulo 1. We have finished chapter 1, Y ya hemos visto cómo la iglesia ya se va formando en sus inicios. and we see the beginning of the church of God. Están esperando en el cuarto alto. They are waiting in the room of the Upper upstairs room. of the upper room. Y están ahí orando y buscando la They presencia de are Dios. praying and seeking the presence of God. Y están esperando, como el Señor dijo, esperen hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. And they are waiting, as Jesus told them, just wait until you receive the power of the Holy Spirit. Y ellos estaban esperando allí. And they were waiting there. Pero Pedro se levanta But Peter stood up y dice, falta uno. and he says, we're missing one. Habemos 11. There's only 11. Y Jesucristo llamó a 12. And Jesus called 12. Pero como uno se fue, But because one left, vamos a buscar a otro let's get someone else para que coja el lugar y tome el lugar de este que se that fue. he can take his place. Aleluya. Y cuando oraron, And when they prayed, aleluya, cayó la bendición sobre Matías. the blessing fell on Matthias. No era que José era menos que Matías, It wasn't that Joseph was less than Matthias, sino que Dios, el Espíritu de Dios, tenía otros propósitos con José but it was that the Holy Spirit had other purposes with Joseph y otros propósitos con Matías. and other purposes with Matthias. Los discípulos, los apóstoles, The disciples of the apostles, aleluya, no podían con el trabajo que iba a venir para ellos. they were going to need help with the
work that was coming towards Y van a them. necesitar ayuda y van a necesitar mucho más discípulos y pastores y obispos. They were going to need more apostles Y pastores y and obispos. pastors and Bishops. Bishops. Oigan bien lo que les voy a decir a ustedes. Pero los apóstoles fueron 12. but the apostles were 12. Ellos fueron los que el Señor usó como fundamento They were the ones that Jesus used as the base Aleluya, foundation Foundation. de la iglesia. of the church. El fundamento es Cristo The foundation is Christ, y sobre ello edificó con los apóstoles and over him he edified with the y apostles, sobre los apóstoles levantó los líderes and over the apostles he raised the leaders, aleluya, y de ahí la iglesia. and from there the church. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Pero le dijo el Señor, no se vaya nadie, But Jesus told them, don't leave, esperen ahí wait there hasta que sean llenos del Espíritu Santo. until you're filled with the Holy Spirit. ¿Cuántos de ustedes son o se encuentran a ser impacientes? How many of you feel that you are impatient? Ujú. Levántenme las manitas los que se encuentran que son impacientes. You can raise your hand, those who feel that are impatient. Ujú. Aleluya. Y el Señor le dijo a ellos, esperen allí hasta que reciban el poder del Espíritu And Santo. Jesus told them, wait there until you receive the Holy Y Spirit. cuando reciban el Espíritu Santo van a recibir poder And when you receive the Holy Spirit, you will receive power para predicar la palabra mía. to preach my word. Ese es el propósito. That is the purpose. La semana que viene Next week, vamos a aprender acerca del bautismo del Espíritu Santo. we're going to learn about the baptism of the Holy Spirit. Vamos a hablar y aprender acerca de las lenguas, We're going to learn about the tongues, del hablar en the lenguas. speaking in tongues. Vamos a hablar de los regalos del Espíritu. We're going to talk about the gifts of the Spirit. Vamos a ver si es verdad o no es verdad que todo cristiano debe de estar hablando lenguas en el Espíritu We're Santo. going to see if it's true that every Christian needs to be speaking in tongues. Porque hay una confusión grande There's a lot of confusion de ciertas personas que enseñan que si el cristiano no habla lengua, of certain Christians that they teach that if the Christian does not speak in tongues, aleluya, no tiene el Espíritu de Dios. they don't have the Holy Spirit. Tenga cuidado, Be careful. no se deje engañar. Don't get yourself Los que deceived. enseñan tal cosa Those who teach those things, han aprendido la palabra parcialmente, they have learned the word partially, pero no completa. but not complete. Hay que usar el contexto You have to use the context de todo lo que el Señor y los apóstoles han enseñado of what Jesus and the apostles have taught para entonces formar una doctrina. in order to form a doctrine. Si usted no habla lengua, If you Le- do not speak in le tongues, quiero decir esto a la iglesia para que se vayan tranquilitos a dormir. I want to tell this to the church so you can go to sleep tranquilo. Tranquilo, in Tranquilo, peace. in peace. Oiga bien, si usted no habla lenguas, If you don't speak in tongues, no se preocupe, don't worry. porque esa no es la única señal de que tienes al Espíritu de That Dios. is not the only sign that you have the Spirit of God. No, te lo vamos a probar la semana que We're viene. going to prove it to you next week. Todos los que han dado su corazón a Cristo, Everyone who have given their hearts to Jesus, todos aquellos que aman al Señor and all of those who love the Lord, y que se han dado al Señor en espíritu y en that verdad, have given themselves to the Lord in spirit and in truth, todos han sido, aleluya, llenos por el Espíritu de they Dios have all been filled with the Holy Spirit of God. y capacitados para hacer una obra. And they have been equipped to do a work. Así que no le haga caso a la gente So don't pay attention to people. que se pasan hablando lengua, They speak in tongues all the time, aleluya, en los cultos para que hablan lengua, para que todos vean que hablan lengua. so that people see them speaking in tongues. No le haga caso a la gente que se pasa diciendo, el Señor me habló hoy, me habló 10 minutos, me habló otra vez, me habló, y sigue, el Señor siempre está teniendo una conversación con ellos. And don't pay attention to those people that are always saying that God is always talking to them, always having a conversation with them. Yo no entiendo eso. I don't understand that.
Porque dicen que el Señor le habla en todo momento, That they say that God speaks to them at all times, pero las vidas que viven but the lives that they live y las cosas que hablan and the things that they speak, nos demuestran lo contrario. they demonstrate the opposite. Hay que tener mucho cuidado. We have to be very careful. Hay otros que dividen al Espíritu Santo de Dios en diferentes partes. There are others that divide the Holy Spirit in different parts. Algunos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Some have the baptism of the Holy Spirit. Otros los que tienen una unción sobre ellos. Others have an anointing O, over them. otros han sido separados por el Espíritu para hacer un ministerio. Others have been separated by the Spirit to do a ministry. Y otros pues han sido salvados, regenerados por el Espíritu. And others have been saved and regenerated by the Y Spirit. está ahí al lado de ellos. And he's about there. Está casi ahí por encima de ellos. And the Spirit is almost there over them. Pero todavía le falta que se meta dentro de ellos. But they still need the Spirit to go inside them. Hermanos y hermanas, no le hagan caso a esta gente. Don't pay attention to what these people say. Esto no está bien. That is not right. La palabra del Señor enseña una doctrina diferente del Espíritu de Dios. The Word of God teaches a different doctrine about the Spirit of God. Si tú amas a Cristo, If you love si Christ tú le has pedido perdón al and Señor, you have asked for forgiveness, aleluya, y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, and your name has been written in the book of life, tú tienes al Espíritu de Dios en ti y contigo. you have the Holy Spirit in you, Aleluya, óigame bien, está contigo. and He is with you. Déjalo que te capacite. Allow Him to Déjalo. equip you, Déjalo que siga trabajando contigo. and allow Him to continue to work Y in your vamos a life. probarle por la palabra del Señor And we're going to prove by the Word of God la semana que viene next week el disparate que tienen muchos, how erroneous some people are, cómo abusan esto de al hablar en lenguas how they abuse this thing about speaking in y tongues, cómo lo confunden. and how they confuse Y it. vamos a dividir en toda forma And we're going to divide las diferentes enseñanzas the different teachings bíblicas by the Bible para probarle to prove to que you no es como están diciendo ellos. that there is not as they are saying. Dios te bendiga, iglesia. God bless you, church. Dios te guarde. God keep you. Vete en paz y tranquila Go in peace. de que el Espíritu de Dios está contigo. That the Spirit of God is with you. ¿Cuántos aman al Señor? How many of you love the Lord? ¿Cuántos aman al Señor? How many of you love the Lord? Pues tú tienes el Espíritu de So Dios. then you have the Spirit Hermano, le of voy a God. dar esto último para que te ven tranquilo y con una sonrisa. I want to give you just this last thing. Jesucristo dijo, el que cree en mí, Jesus said, "He who believes in me, de su interior correrán ríos de agua viva. from their inner being will flow a river of life." O sea, estaba hablando de que, aleluya, que recibir a Cristo como su Salvador, It's talking about whoever accepted Jesus as their Savior, de Él, de adentro del corazón y del alma, from inside their soul and their hearts, iba a nacer un río de aguas vivas. it was going to flow a river of living water De adentro hacia afuera. from the inside out. ¿Quién es este? Who is that? ¿Qué es esta manifestación? What is this El manifestation? Espíritu Santo de Dios como ríos de agua viva. The Spirit of God as the living waters. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Rivers of living water I'm feeling in my soul. It's the Holy Spirit and His presence, I know so. That's all I got. Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. He is right here, He is right here, He is right here, the Holy of Israel. Aleluya, estaba hablando del Espíritu Santo. Cristo dijo, yo me voy, Jesus said, I will leave. no puedo parar, tengo que seguir. I feel like I have to continue. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. I will not leave you alone. Él dijo, Cristo dijo, yo no los voy a dejar solos. I will not leave you. Yo me voy, I will leave, pero les voy a dejar al Consolador, but I will give you the Counselor. counsel. Yo les voy a dar a un ayudante. I'm going to give you a helper. Dios mismo estará con ustedes God Himself will be with you en la forma del Espíritu Santo. in the form of the Holy Aleluya, Spirit. el Espíritu Santo estará con ustedes. The Holy Spirit will Así be que with you. tenemos el río de agua viva saliendo desde So adentro. we have that river of living water from
flowing from the y inside. tenemos la unción del Espíritu con And nosotros we have the anointing of the Holy y Spirit en upon us nosotros. and in us. Los espero el viernes que viene We'll see each other on Friday para explicarle bien por la palabra to explain to you through the Word of God cómo es que el Espíritu de Dios se mueve, how is it that the Spirit of God moves. cómo es que estamos bautizados y sumergidos en Él How is it that we are baptized and submerged y in por qué Him? el Señor bautizó a ciertos grupos y los hizo hablar en lenguas. And why the Lord blessed certain groups and they spoke in tongues. Todo eso la semana que viene. All of that next week. ¿Cuántos se han gozado en el Señor? How many of you have rejoiced in the Lord? Dios los bendiga. Amen. Les amamos en el Señor. We love you in the Lord. Vamos a Amen. despedirnos en oración. We will end the service, amen, with a prayer. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor o reconciliarse. If anyone would like to accept Jesus or reconcile Aleluya. themselves, Lo pueden hacer notificado y oramos por usted. please let us know and we will pray for you. Aleluya. El Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros. Aleluya. Así que gózate en el Señor. Amen. Si usted no habla lengua, If you yo no don't puedo parar. if you don't speak in tongues, Usted no es menos cristiano que nadie. you are not less of a Christian. Eso es un disparate grande. That is a mistake. El hablar en lengua Speaking in tongues no hace a una persona más cristiano que el que no habla lengua. does not make someone more of a Christian. Eso es un disparate. That is a mistake. Aleluya, lo vamos a probar la semana que We're viene. going to prove it next week. Dios los bendiga God bless you. y que la paz de Dios sea con May the ustedes. peace of God be with you. Padre Celestial, bendice a la iglesia. Heavenly Father, bless the church. Bendice a los hermanos. Bless our brothers. Bendícelos a todos Bless them all. y bendícelos a nosotros. And bless us. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a permanecer firme en ti to keep ourselves firm in you hasta que tú vuelvas por nosotros. until you come back for us. Creemos firmemente, We believe, como tu palabra dice, as your word says, que como tú te fuiste, that just as you left, así mismo tú vas a regresar. you will return. Te esperamos, We Señor. wait for you, Lord. Esperamos tu regreso We wait for your para que return nos lleve contigo. for us to go En with el you. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Dios los bendiga y el pueblo de Dios The dice, people of God say, amén y amén. Amen. Me gusta ver los hermanos Amen. despidiéndose ahí. Me gusta ver los hermanos Yeah, despidiéndose. he likes our brothers and sisters just saying goodbye. Aleluya, pasen buenas noches y les amamos en el Señor. Amen. We love you. Aleluya, les amamos. Ya, bonita noche y que sueñen con el Señor y sus ángeles. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hacia adelante. Blessed night. Continue moving forward. Amén. Amen. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bueno, gracias hermano, gracias y seguimos hacia adelante. Dicen preguntitas. ¿Quién? Jonathan dice preguntitas. Oh, la preguntita. Ok, antes voy, no enganche. Para los que les gustan las preguntas, les voy a hacer 3 preguntas. I'm going to give you 3 questions. Ok. For those who like the Ok, questions. Jonathan los pidió, parece que se siente ya bendito, Yeah. desamparado cuando lo hago la pregunta. Amén. Jonathan is asking for them. ¿Vamos aquí? Jonathan. Jonathan. Ok, vamos a hacer la pregunta. ¿Quiénes fueron el nombre de los 2 elegidos para reemplazar a Judas? What were the names of the 2 chosen to replace Judas? ¿Quiénes fueron los 2 elegidos para reemplazar a Judas? Who were the two men, the 2 names of the 2 men that were chosen to replace Judas? Potencialmente. Oh, Rebecca. Ajá, Matías y Joseph, very good, aleluya. Rebeca se ganó los 5 puntos, Jonathan. Yo dije los 2 nombres, no el que fue escogido, sino los 2 nombres. Both names, both names. I didn't say just one name, I did both. Ruthie got it Amén. right. Ya, Tomás y María dicen por ahí. Gloria a Dios. Typo, that's a typo. Not Thomas and María, Mary, sino quien José Joseph y and Matías. Matthias. Amén. José y Matías. Ahora, ¿quién quedó como un apóstol? So who was chosen as the apostle? ¿Quién quedó como apóstol? Who Amén. remained, who was chosen as the Muy bien. apostle? Quiero mandarle saludo a la hermana Julissa Casilla, que gloria a Jesús, sigue ahí conectada con nosotros y mira, está contestando y contestó muy bien. Ah,
Jesús y Matías, ¿ya? Adiós, José y Matías, perdón. Qué bueno, muy bien. Algunos han puesto hasta el sobrenombre Barsabás. English. They keep adding even, they have even added the second name or the nickname Barsabás. That was good. Very good, qué bueno. Ahora, ¿quién se levantó entre los 120 para dar la idea de que había que coger un apóstol? Who was it that stood up and said, you know, with the idea that they needed to choose someone to replace Judas? Whose idea was it? Sí, y el que quedó fue Matías, And reemplazando a Judas, el Iscariote. Matthias was chosen. Amén. Y muy bien, Pedro fue Peter. el que quedó, el que se levantó para hablar y decir, hay que buscar un apóstol más para reemplazar And it a was Peter Matías. who stood up Okay. to say that they needed to choose someone to replace Amen. Judas. ¿En qué ciudad In what city le dijo a Jesús que se fueran a esperar hasta que el Espíritu did Santo Jesus bajara? say to wait for the Holy Spirit? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Jerusalem. Very good. Very good. En la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Inglés. Jerusalén. Jerusalem. Aleluya. Very good, very good. Están ahí contestando. Yes. Están bien. Están atendiendo. Very good. Ok, contésteme. Para ser un buen cristiano To be a good Christian, hay que hablar en lengua, ¿cierto o falso? we have to speak in tongues, true or false. Ajá. Están contestando por aquí ya. Yeah, they're answering. Yes. Para ser un buen cristiano hay que hablar en lengua, ¿sí o no? False. They're saying False. no. Aleluya, aleluya. Y eso lo vamos a probar bíblicamente. Gloria a Jesús. Aleluya. La respuesta es no. No hay que hablar lengua para ser un buen cristiano. No, you don't have to speak in tongues to be a good Christian. Lo vamos a probar la semana que viene por la palabra del We're Señor. going to prove it, amen, and next Amen. week by the word Gloria a of Jesús. God. La última pregunta. Last question. ¿Cuántos discípulos hubieron en total? How many disciples were in total? Fácil. En total. Completo. In All, total. all of them. All of them together. 13. Oh, oh. Ok. Many are saying 12. Muchos están diciendo 12, 12. No 12. Ya. Hermana Linda Yeah, Linda. dijo, answered. yes, and Evelyn too, and then Mesa, and Jonathan, amen. 13. Hubieron 13. 13. Okay. 13. Porque habían 12 primero. Because there were 12 initially. Judas Iscariote se fue Judas the Iscariot, he died. y cogieron a otro. And then they took another one. Así que eran 13, So there were in total 13. pero últimamente quedaron But at 12. the end it's 12. Muy bien, ok. Esta era una pregunta bastante tricky, bastante capciosa, ¿verdad que sí? Ok, y lo último que voy a escribir, la última pregunta, esta va a costar 10 puntos. And this one is the last question. It's going to be a 10-point question. ¿Cuántos libros de esta historia que discutimos hoy hay? How many books of the story that we talked about today are there? Ujú. ¿Cuáles son? And which books are there? Wow, wow, ¿cuáles son? Wow, these people are too much. ¿Cuáles son? They're saying two? Para él los dos. Okay, but tell us the names. Son dos. ¿Cuáles son los nombres de estos dos libros que estamos estudiando? What are the name of these two books? ¿Quién van juntos? Evelyn. Evelyn, Becky. Linda, Linda, yes. and Brett, Luke Brad and Ruthie. y los Hechos, Acts. Yes. The Book of Luke, el libro de Lucas, primera parte, first part, the Book of Acts, second part, los Hechos, la segunda parte. Así que ahí están todas las preguntas, pusieron mucha atención,
Very good. Yes. La semana que viene vamos a ver la historia de cómo la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Next week we're going to see how the church was filled with the Holy Spirit Y qué pasó dentro de ese cuarto. and what happened in that room. Hubo fuego. There was fire. Si lo quieres saber, If you want to know, venga al próximo canal el próximo viernes. tune in next Friday. ¿Qué dice aquí? Oh, uno más. Jonathan, muchacho. One more, please. Ay, Dios mío. Okay, one more, Jonathan. One more. Y la última, vas viendo. I'm going to have to give a hard question. A very hard one. Okay. No tengo ninguna. Muchacho, una pregunta más y se acabó. Okay. All right. Una. Del mismo libro. Ya, esa es una buena pregunta. ¿Cómo se llamó el lugar? Thank you. What was the name of the place? ¿Cómo se le llamó el lugar? What was the name of the place? Quiero el nombre I need the name y el significado. and the meaning. De donde cayó Judas Where Judas y nadie pudo hacer casa. and no one was able to build. Field of blood. Ese es el significado. Very good. That's the meaning. That's the meaning. And what's How about the word? name? What's the name of the Very good. They have that's really one good. part. That's really good. Wow. Ahora cogimos a Jonathan. Le metí un cantazo y estaba ahí. Ajá. Evelyn en la mesa. Akeldama, right? Ajá. Akeldama, is that how we say it? Akeldama, español, Spanish, aceldama, y significa breastfed. And amén, hermana Sara lo está diciendo ahí también. Amén, gloria a Jesús. Ruthie, Evelyn, Dan, dice campo de sangre. Jonathan Yeah. también lo dijo. Y Jonathan lo dijo también. ¿Dónde está yo? Ajá, campo de sangre. All right, and you said in English? A field of blood. A field Field of of blood. Very good, very good. So you know what? These people are listening. Están escuchando, están aprendiendo. I'm so very happy. Así que los dejo, Dios te contento con todos ustedes y gozoso. Y esperamos que tengan una buena noche. Amen. Hicimos 6 preguntas. That was pretty good. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que Dios los bendiga. 6 questions, that was very good. Así que Dios los bendiga. God bless you. Hacia adelante en el Señor. Amen. Les amamos y abrazo Love you, God bless a todos you. ustedes. Amén.